¿Conoces el SGI? Son las siglas de Servicio y Gestión al Instalador. Un servicio que ofrecemos a nivel nacional, es decir, para toda España, pensado especialmente para el electricista. En PLC Madrid ponemos toda nuestra experiencia y conocimiento a disposición de nuestros abonados para resolverle todas sus dudas. El objetivo es dar cobertura a los instaladores electricistas proporcionándoles información, formación, gestión y asesoramiento técnico integral a fin de hacer su trabajo más cómodo y productivo. Ser abonado al SGI significa formar parte de un selecto grupo de profesionales cuya inquietud, ánimo de superación y amor a la profesión les hace diferentes. Os presentamos un nuevo manual técnico de electricista. En este caso se trata de sistemas de puesta a tierra, una novedad mundial. Para ello hemos contado con el mejor tándem, con Meguer y con Jorge Luis Gironella, un experto a nivel internacional. Nos ha salido un poquito largo de página, nos hemos ido a 84 páginas, pero bueno, aquí tenéis todo lo que un técnico necesita saber sobre sistemas de puesta a tierra. Hemos puesto un poquito de simbología, las partes de un sistema de puesta a tierra, hemos hecho unos esquemas preciosos con el tema de distribución del neutro con mucha claridad. Hemos empezado haciendo medidas de resistividad del terreno, hemos hecho luego todos los procedimientos para medir tierras, para que no haya ningún problema. Inclusive hemos tratado también el tema de la protección catódica, que es muy interesante en algunos casos, ¿vale? Para que lo tengáis ahí. En definitiva, desde la A a la Z, todo en sistemas de puesta a tierra. Una maravilla. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Seguimos con la semana eléctrica y ¿qué nos toca hoy? Pues hoy tenemos el tema de soldadura luminotérmica, un tema bastante interesante. Tengo por aquí para que veáis de lo que estamos hablando, ¿no? Con sus moldes y tal, pero bueno, quien nos lo va a contar muy bien es Magali. Y luego, una vez que termine, las preguntas. Yo creo que es interesante que aguantéis hasta el final para las preguntitas, porque Magali os va a exponer todos los tipos de soldadura luminotérmica y a lo mejor algunos no son de aplicación directa para vosotros, pero es importante que lo conozcáis, que sepáis que hay en el mercado, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias y os dejo con Magali, ¿vale? Una cosa, se me olvidaba. Mañana tenemos la jornada que es muy interesante sobre termografía en las instalaciones eléctricas. Y el jueves, para terminar, el vehículo eléctrico, solo recordarlo. Venga, muchas gracias, hasta luego. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso de soldadura luminotérmica de KLK. Yo me llamo Magali, soy la responsable del mercado de puesta a tierra y soldadura de España y Portugal aquí en KLK. Y bueno, pues vengo esta tarde a explicaros un poco los principios básicos de la soldadura. Nosotros, bueno, pues somos una empresa que lleva ya desde 1965 operando. Nosotros somos fabricantes y tenemos, pues como os digo, más de 50 años de experiencia ya en soluciones, bueno, en resistencias y en puesta a tierra y soldadura. Comentar que somos el único fabricante de Europa que realiza la fabricación de todos los elementos que hacen falta para soldar. Además de también la puesta a tierra con picas, grapas y elementos mecánicos, nosotros hacemos todos los moldes, cartuchos, rascadores, todo lo que veremos a continuación que hace falta para la soldadura. Estamos en Gijón, aquí en Asturias, donde tenemos el centro de producción y desde aquí ya mandamos a lo largo de todo el mundo. Tenemos un pequeño centro logístico también en Francia, donde hacemos algunos embarrados de puesta a tierra y alguna cosa, pero bueno, lo que es la fabricación principal se hace todo aquí en Gijón y estamos a 24 horas de la zona de Madrid y de cualquier sitio de España. Estamos presentes en prácticamente todos los países, tenemos proyectos importantes en muchos sitios del mundo,
pero a lo mejor sí que me gustaría mencionar como curiosidad que todas las soldaduras que se hicieron de puesta a tierra en el proyecto ITER son nuestras, son de KLK. El proyecto ITER, para el que no lo conozca, es el quinto proyecto más costoso de la historia. Está por detrás de proyectos tan vistosos, ¿no?, como el desarrollo del sistema GPS o de la Estación Espacial Internacional. Pues este es el quinto proyecto más costoso de la historia y ahora mismo yo creo que el que más reto supone para la humanidad, porque lo que se pretende hacer aquí es imitar la energía que emiten las estrellas con un reactor nuclear, o sea, más o menos imitar el Sol. Así que, bueno, pues como curiosidad os lo comento. Y bueno, pues nos ponemos ya con la soldadura, ¿no? Todo el proceso de soldadura es una reacción química que proviene sobre todo del aluminio cuando entra en contacto con el cobre y añadimos una temperatura. Es una reacción que desprende calor. Esto se pone, para que os imaginéis, pues hasta 2600 grados de temperatura. Para que os hagáis una idea, pues como el volcán de La Palma, que lo tenemos reciente. O sea que, bueno, se pone a muy altos grados y lo que hace es unir todos los elementos en una unión molecular. Por lo tanto, es una unión prácticamente perfecta. Si os dais cuenta, con las conexiones de grapas y conexiones mecánicas de perrillos, etcétera, pues eso se puede oxidar, se puede romper y la conexión entonces ya quedaría anulada. Con la soldadura, cuando se conecta, quedan todos los elementos perfectamente unidos, como os digo, con una unión molecular y además, bueno, pues siempre tiene algunas ventajas, como por ejemplo que al fundirse los conductores a la vez, eso ya pues no se va a romper, aumenta la sección en donde está esa soldadura hecha y entonces al aumentar la sección también aumenta la conductividad. Y bueno, funde todo a la vez y como os digo, pues es una unión perfecta que se hace en muy poco tiempo y que tiene muchas ventajas. En el reglamento de baja tensión sí es verdad que no dice nada de la obligatoriedad de la soldadura, pero menciona que las conexiones mecánicas son para instalaciones temporales y que se recomienda la soldadura para instalaciones que ya van a ser definitivas. Aquí lo que veis es el molde con el que hacemos la soldadura. El molde es de grafito, con lo cual es un material muy poroso, que también coge mucha humedad y lo que habría que hacer es calentarlo un poco porque la humedad es la mayor enemiga de la soldadura. Calentamos un poco el molde y bueno, ahí tenéis un poquitín pues las partes, ¿no? Tenemos una tapa que nosotros antes teníamos de metal y, y decidimos en 2019 fabricarlo enteramente de grafito porque así se puede encender tanto con pistola como con un dispositivo electrónico que tenemos que se puede hacer a distancia, por si estáis soldando en alguna zanja, en algún lugar un poquitín complicado, pues os podéis apartar. Esta tapa de grafito tiene muchas menos proyecciones, es más segura y más limpia. Hay unos tarritos que se llaman los cartuchos, que es el aporte de material de aluminio que se le echa para que luego todo funda a la vez. Y eso se echa ahí en esa tolva que veis. Se pone un disco metálico para que aguante todo unos segundos hasta que caiga todo a la vez y se pueda soldar a la vez. Ese conducto que veis ahí, la tobera donde cae la colada, tiene que estar siempre muy despejado. Aquí en la soldadura, en estos moldes, es muy importante después el mantenimiento y la buena limpieza. Si el molde, después de hacer una soldadura, no se limpia bien, pues no va a tener la vida útil que tendría que tener, que viene a ser entre unas 70 80 soldaduras por molde más o menos, como os digo, dependiendo pues, del manejo, de la limpieza y del uso que se le dé. Pues yo tengo vistos instaladores que tienen hechas hasta 200 soldaduras y luego otros que a lo mejor me dicen que a la quinta ya se les bloqueó el molde, que eso es por la mala limpieza. Hay un poco de todo, ¿no? Aquí tenéis la cámara de soldadura donde se meten los elementos que se quieren soldar, pues cable con cable o un cable con una pica, se puede pletina con pletina, pletina con cable, pues cualquier conexión que necesitéis hacer
nosotros la podemos hacer. Si no estuviese en el catálogo o no la vierais por nuestra web, la podemos fabricar simplemente diciéndonos lo que necesitáis. Nosotros para fabricar moldes, accesorios, tardamos unos 3-4 días. O sea, como veis, es un proceso muy rápido. Aquí tenemos un poco pues, todos los elementos que hacen falta para realizar la soldadura. Como os digo, bueno, teníais aquí veis el molde. Como se pone todo a una temperatura de hasta 2600 grados, hay que manejarlo con unas tenazas, porque eso no se puede tocar una vez hecha la primera soldadura. Entonces, bueno, con las tenazas se va abriendo, se cierra y se maneja un poco todo. Tenemos el molde de grafito. Tenemos ese disco que os comentaba que sirve para sujetar un poco todo el material unos segundos hasta que cae a la vez y se suelda todo. Tenemos los cartuchos que tienen dos tapas, tienen una siempre de un color y luego la otra negra. Lo que está en la tapa de color es el polvo aluminotérmico, el de aporte, y luego donde la tapa negra ya está el polvo de ignición, que es lo que sirve para encender la soldadura. Entre los accesorios, pues necesitamos la pistola para encenderlo, la pistola o como os digo, ¿no? También vale el dispositivo electrónico de encendido, que es esto que tenéis aquí, este mando que va a pilas. Eso es lo bueno de que tenéis, a lo mejor estáis en una obra, si os acaban las pilas, pues no pasa nada porque podéis encender aquí con la pistola de ignición. El rascador es un elemento que sirve para limpiar toda la colada y toda la escoria que queda después de soldar. Tenemos, como os digo, eso, la tenaza, que sirve para coger y para manipular el molde. Tenemos el cepillo metálico, tiene unas púas, pues eso, metálicas, que no se utilizan jamás para el molde, porque como es grafito, se estropea entero. Eso simplemente es para limpiar los elementos a soldar, pues los cables o la ferralla o las pletinas, y quitarles los rastros que puedan tener pues, de grasa, de arena, de tierra, al estar almacenados o por ahí en las obras, quedan sucios, siempre es mejor limpiarlos con este cepillo metálico. Tenemos luego una brocha, que es una brocha normal como las que se utilizan para pintar, que también hay que limpiar ahí la tolva y todo. Y bueno, los electrodos de arranque, que yo llamo consumibles, se utiliza uno por soldadura y son pues unas resistencias que hay que vienen con cartón que se utilizan para encenderlo todo. Esto se mete por aquí el polvo aluminotérmico y entonces esto ya, la resistencia al darle el botón, se encendería. Tipos de conexiones. Pues hay un montón, como os decía antes, pues cable con un cable, de cable con pica, cable con ferralla, con pletina, pletina con pletina. También se puede soldar todo a superficies metálicas y también a tubo. Voy a enseñaros aquí pues, las conexiones que tenemos más frecuentes. Mirad, estas son las conexiones que hay de cable con cable, que pueden ser en línea. La más habitual suele ser la que se une en forma de T. La tenemos también en paralelo, en cruz. Veis que aquí tenemos dos conexiones en cruz. Esta conexión es una cruz normal y esta, si os fijáis, es una cruz superpuesta. La cruz normal, aquí hay que cortar los cables para meterlos dentro del molde y para soldar. Sin embargo, en la cruz superpuesta pones un cable y luego pones otro encima y ya queda todo soldado. Esto se hace para cables con secciones mayores de 95 para no tener que andar cortando precisamente el cable, que es muy engorroso cuando estás en una obra. Luego en las conexiones de cable a pica, esta en T es la más habitual, pero bueno, como veis tenéis un poquitín también de todo. Y lo que a lo mejor no esté, pues se puede fabricar sin ningún problema. Hay conexiones también de pica a pica, de cable con ferralla, aquí en cruz o en perpendicular, también con superficies metálicas. Bueno, esto os lo enseño un poco para que veáis los tipos de conexiones que hay. También de pletina a pletina, de cable con pletina. Hay algún molde de un solo uso que ahí no vamos a entrar y os voy a enseñar el procedimiento un poco del normal, ¿no? Entonces, bueno, os voy a poner ahora unos vídeos
y os voy a ir explicando más o menos. Bueno, vamos a ver un procedimiento de soldadura. En este caso, vamos a unir dos cables en línea. Este es el dispositivo de encendido electrónico que a distancia, que como veis es un mando, como el de la tele, un poquitín más grande, lleva un cable que se puede cambiar la distancia, se puede hacer de los metros que cada uno necesite, aunque suele ser de 2 metros. Y luego tenemos aquí la pinza en donde se mete el consumible para encenderlo de esta manera. Como os comentaba al principio, el grafito es un material muy poroso que coge mucha humedad. Lo ideal siempre es calentarlo previamente, antes de hacer la primera soldadura. Entonces lo ponemos 5 minutos con un soplete, calentamos por todas las partes del molde para que este ya quede preparado para la soldadura. Abrimos el molde y metemos las conexiones que queremos hacer. En este caso queremos unir dos cables en línea. Conectamos la tenaza al molde, metemos los cables, cerramos y estos siempre serían los mismos, los que vienen a continuación son los mismos pasos, unamos lo que unamos. Ya aquí que vamos a unir dos cables se hace de una manera, si en vez de dos cables es un cable con una pica o dos pletinas o ferralla, siempre se hace de la misma manera. Y los pasos a seguir son los siguientes. Metemos primero el disco. Como os decía anteriormente, es para que aguante unos segundos todo cuando funde y que baje a la vez después de fundido. Tenemos el cartucho, la tapa de color, como os decía antes, con el polvo aluminotérmico y la tapa en negro que lleva el polvo de ignición. Primero se echa todo el polvo aluminotérmico ahí en la tolva y a continuación se echan más o menos 3/4 partes del polvo de ignición y reservamos un poquitín para hacer una mecha al final. Se echa toda la tapa de color, 3/4 de lo que hay en la tapa negra y aquí tapamos. Conectamos el consumible con la pinza. Muy fácil porque es blanco con blanco y verde con verde. Aquí miramos dando al botón que tenga pilas y que esté correctamente, se mete en un hueco que hay ahí en la tapa y vertemos la cantidad que habíamos reservado del polvo de ignición anteriormente, lo ponemos ahí arriba y ya después damos al botón unos segundos y estaría hecha la soldadura. Si no tenemos el encendido a distancia, lo hacemos con la pistola de ignición. Se pone la pistola de ignición aquí, se dispara y ya también quedaría encendido. Entonces echamos eso que faltaba. Simplemente apretamos el botón, como decía, unos segundos. Se inicia la reacción y ya estaría ahora mismo el cable soldado. Todo esto es muy rápido. Una vez soldado, ya se puede abrir el molde y se puede ver cómo quedó la soldadura. Es inmediato. O sea, una vez soldado, sí que se recomienda ahora para una segunda soldadura, pues esperar un poquitín, esperar 5 minutos, una cosa así. Si se tenían dos moldes es mejor usar una soldadura, luego se usa otro molde para otra y se va alternando uno con otro. Si no, 3-4 minutos y ya está. Y ahora se quitan los elementos. Se abre el molde con la tenaza porque, como os digo, eso está muy caliente ya. Y aquí estaría la unión perfectamente hecha. Con el rascador quitamos la escoria que queda ahí de sobrante que no nos vale para nada y veis que queda completamente perfecto. Esto ya no se rompe nunca ni pasa nada. Voy a volver a poneros el vídeo para que lo veáis sin mis cortes y veáis el proceso como es, que es muy sencillo.
Bueno, voy a enseñaros ahora otra posibilidad que tenemos, que en vez de los moldes de grafito son unos moldes de arena, y este en concreto se utiliza para los patines de los carriles de tren. Esto, como vais a ver ahora, el procedimiento es más o menos el mismo. Toda la metodología es igual. Aquí nos volvemos a encontrar con el encendido a distancia. Eso sí, se pulsa el botón, se ve si funciona, si tiene pilas o no. Tenemos aquí el carril de tren. Hay que hacer un poquitín, un esmerilado para limpiar la zona y echar este líquido que se llama flux, que es un químico que limpia la superficie del carril. Esto viene todo en un blister y solamente tendríamos que tener aparte una pistola o un encendido electrónico para poder hacerlo. Todo simplemente es abrir, utilizar los elementos de cada blister, donde viene el cartucho, el flux, etcétera, y el disco, lo mismo. Aquí, como veis, tiene una tenaza metálica y se coloca el molde ahí en el carril. Aquí metemos el cable, ese molde lleva unos casquillos donde se pueden adaptar diferentes secciones de cable y simplemente es introducir el cable en el casquillo. Siempre trabajamos con cable desnudo, aquí en la soldadura, siempre hay que pelarlo. Igual que antes, el cartucho, tapa de color y tapa negra. Introducimos la tapa de color entera y luego lo que hay en la tapa negra, 3/4 y reservamos un poquitín para después. En este caso en concreto del Elpa Carril, aquí ponemos una tapa de grafito que funciona exactamente igual que la otra. Se llama tapa LS VIP, porque vale tanto para electrónico como para pistola normal. Otra vez volvemos a meter el consumible en la pinza, blanco con blanco, verde con verde, y lo introducimos en el surco que hay dentro de la tapa. Echamos el cartucho, lo que había quedado de la tapa negra que habíamos reservado, y ahí se puede bien encender ya con una pistola de ignición normal o damos unos minutitos y encendemos, unos segundos, perdón, encendemos ahí con el mando electrónico. Ahí ya está hecha la soldadura y la tapa de grafito ya se podría quitar, pero esperamos 5 minutos hasta que podamos retirar el molde de arena. Una vez pasados 5 minutos, es la diferencia que hay con los moldes de grafito. Los moldes de grafito, una vez hecha la soldadura, se puede abrir y ya se puede hacer otra. Sin embargo, en los de arena esperamos 5 minutos porque tiene que asentarse un poco todo. Ahora quitamos eso y rompemos. Estos moldes son de un solo uso. Vienen unas cajas de 8 unidades. Ahora se rompe. Y ya quedaría hecha la soldadura. Voy a mostraroslo otra vez, sin mis interrupciones, para que podáis ver todo el proceso.
Y por último voy a enseñaros también un procedimiento de soldadura para protección catódica de las tuberías. Lo bueno de este procedimiento es que no hay que cortarle el suministro que vaya por la tubería, sea de gas o sea de lo que sea. Esta soldadura se usa mucho en Francia, está homologada por Gas de Francia, porque supone una ventaja lo de no cortar el suministro muy grande, porque no daña el tubo. Aquí volvemos a ver el dispositivo de encendido a distancia. Y lo mismo que anteriores que el ELPA carril, tenemos que preparar la superficie. Quitamos primero el recubrimiento del tubo. Y dejamos lo que es el metal. Hay que volver a esmerilar otro poquitín para pulir la zona. Y lo mismo que en el carril, echamos ahora el flux para hacer una limpieza química de ese metal, poder funcionar ya con el... Bueno. Si os fijáis aquí, el dispositivo de sujeción es diferente. En el del carril teníamos como una especie de grapa metálica, ¿no? De clic metálico. Aquí lo que tenemos son unos muelles y unas tenazas que se adaptan a cualquier tipo de diámetro. Entonces, con el mismo producto, que es el Kitelpa tubo, se llama, el otro era Kitelpa normal, este es Kitelpa tubo, podemos trabajar en cualquier tubería. Da igual las pulgadas que tenga, el diámetro que tenga, que es válido para cualquier diámetro, porque se adapta con esos imanes a la tubería. Lo ponemos ahí, veis que se adapta perfectamente. Y aquí, recordad que siempre se trabaja en la soldadura con cable desnudo. Pelamos el cable, lo introducimos en el casquillo, que es válido para varios tipos de secciones. Y se vuelve a repetir el mismo paso de nuevo. Tapa de color, tapa negra. Echamos la tapa de color entera y la tapa negra 3/4, porque reservamos un poquitín para hacer mecha al final. Metemos el consumible en la pinza, blanco con blanco, verde con verde, lo metemos en el surco y ya estaría. Aquí, igual que anteriormente, que en los moldes de grafito para la puesta a tierra, que en el Kitelpa y que aquí en el ELPA tubo, o con pistola o con dispositivo electrónico. Pulsamos el botón unos segundos, esperamos a que se inicie la reacción y ya estaría hecha. Y pasa lo mismo que en el Kitelpa. Aquí tenemos que esperar otros 5 minutos para poder romper todo y que quede bien. Como veis, esto ya queda perfectamente soldado, hace su función de protección catódica y estaría. Lo mismo, os voy a dejar sin interrupción el vídeo de nuevo para que lo veáis todo seguido.
Y bueno, ahora por último voy a llevaros a nuestra web para comentaros una cosa. Aquí en nuestra web tenéis, como veis, todos los catálogos y las listas de precios, etcétera, pero mirad, ¿qué se necesita? ¿Qué accesorios se necesitan para hacer una soldadura? Pues aquí lo tenéis todo. Por ejemplo, si queremos hacer esta soldadura con ferralla, ¿no? Aquí veis el nombre, que es el CRTP. Poneros que el redondo sea de 10 milímetros de diámetro y la sección del cable, por ejemplo, que sea de 70. ¿Veis? 10, 70, aquí CRTP 1070, esto utiliza cartucho C115, la tenaza TSC80 y el rascador R90. Esto lo tenéis también en un selector de materiales que hay aquí, en el procedimiento de soldadura, selector de materiales, lo podéis hacer más gráfico. Mirad, nosotros en España utilizamos el milimétrico, entonces vamos a milimétrico, y poneros que queramos hacer, por ejemplo, una conexión en T de cable de 50. O aquí tenéis, ¿veis? Cable, cable con pica, con redondo, pica, pletina, tubo. Vamos al cable con cable y queremos que, por ejemplo, aquí tenéis, ¿veis? En línea, que es el que acabamos de ver en el vídeo. En T, en paralelo, en cruz, vamos al CCTH, que es en T, el cable principal de 50, el cable derivado de 50, y aquí lo que hace es decirnos ya los accesorios que necesitamos, que serían el cartucho C90, el rascador R90, la tenaza TSC80, y aquí podemos descargarnos las instrucciones. O sea que yo creo que esto también es una herramienta muy útil que podéis utilizar porque, bueno, pues os dice todo como más detenidamente. Ahora también comentaros que cada vez más en las obras, las ingenierías y las prescripciones exigen un certificado de soldador experto. Ese certificado lo emite siempre el fabricante y nosotros lo emitimos. Entonces, aquí en nuestra web tenéis también la escuela KLK, donde pasando un pequeño test podéis acceder a esa homologación de KLK Well Expert. Para los que asististeis a este curso, podéis pedirles un código al PLC que os darán y os saldrá el 50% de descuento. Este certificado son 100 euros. Con este descuento a través del PLC os saldría 50 y bueno, ese certificado ya lo tendríais para las obras. Y nada más, no me quiero alargar mucho, cualquier duda, cualquier cosa me decís y bueno, yo como os digo, este es mi contacto, yo soy Magali, aquí tenéis mi teléfono y bueno, encantada de haber estado un ratito con vosotros y bueno, pues ahora me decís lo que necesitéis. Vamos a parar un par de minutos y ya me decís las dudas que tengáis. Venga, hasta ahora mismo. Desde PLC Madrid os presentamos nuestra semana eléctrica, un bombazo. Del día 21 al 24 de noviembre, todas las tardes de 5 a 6, veremos cómo se tramitan las instalaciones eléctricas, cómo realizar una soldadura luminotérmica, termografía para instalaciones eléctricas, recarga de vehículo eléctrico. Rellena nuestro formulario de inscripción. Te llegará un correo electrónico confirmando que ya estás inscrito. Una vez has hecho esto, estarás apuntado a todos los seminarios técnicos, es decir, a los 4 seminarios que tiene la semana. Para acceder deberás entrar todas las tardes a las 5 a través del enlace que te llegue en el correo electrónico al inscribirte. En cada sesión hay un botón que te servirá para recordarte cuándo va a empezar el seminario o también para entrar en uno que ya está iniciado. Importante, no te pierdas las 4 fichas técnicas que te hemos preparado para esta semana eléctrica. Son un bombazo.